Ahí estamos. Ahí está, hola, Hernán. Fede, querido, ¿cómo andás? Muy bien, vos estás con el mate muy bien. Yo no alcancé a presentar el mío, que está acá también. Te doy el pie yo. Te doy el pie yo para que cebes el primer mate. Excelente. ¿Todo bien? Todo muy bien desde aquí de Santa Fe para conversar con toda esta gente que se va sumando. La verdad es Bien. que largamos hace un par de preguntas y la gente enseguida comenzó a sumarse. Así que un placer tenerte aquí hoy en esta tarde de Por sábado, en favor. el cual no tenemos nada más que hacer que estar en casa, pero de repente surgen un montón de actividades, un montón de cosas que eh, tienen su costado por un momento la introducción. Obviamente Ujú. novedoso, positivo, pero que también esconden otras prácticas, por supuesto, mucho más oscuras y con mucho más problemas que debemos darle realmente mucha atención. Antes de arrancar, Hernán, comentar brevemente de qué se trata Grooming en Argentina, a qué se dedican, como para que la gente entre en contexto. Bien, me presento, soy Hernán Navarro, soy abogado, docente en materia de Derecho Penal de la Universidad de Morón y presidente de Grooming Argentina. Grooming Argentina nació en el año 2014, inmediatamente después de la incorporación del grooming como tipo penal, al Código Penal. Eh, Fundamentalmente lo que me motivó, lo que me impulsó a crear esta organización es escalar una idea en relación a que una persona adulta con solamente hacerse un perfil falso no solo le puede arruinar la vida en términos psíquicos a un niño o a una niña, sino que lo primero que hoy le arruinan a los chicos y a las chicas es la inocencia, ¿no? A estos niños y a estas niñas. Bueno, por supuesto que eso me interpeló en lo personal, me motivó junto a un equipo que hoy ya somos más de 300 personas en Grooming Argentina, a trabajar fundamentalmente por la prevención, por la protección de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo digital, algo que realmente nos tiene abocados 100% las 24 horas y en ese sentido estamos construyendo, no solamente desde el punto de vista de la prevención, sino también acompañando a las familias argentinas en todo el país en las denuncias que estamos recibiendo. En este contexto en el cual hablaba de grooming, y lo voy a definir muy escuetamente, en el cual vos dijiste recién, un adulto se acerca por otra persona y acosa, ciberacosa a un niño, un menor, un adolescente también, y lo hace, digamos, generar alguna actividad realmente siempre relacionada con lo sexual, abusa de él y, como decía recién, puede dañar también, obviamente, la psiquis de ese adolescente o de ese niño. Desde que comenzó la cuarentena, estábamos por el día que 29, si no me equivoco, eh, Aproximadamente, sí. obviamente todas estas actividades eh, vieron, me imagino, una especie, por ahí leía hoy en un título de una noticia, hay una primavera, ¿no? Con lo que tiene que ver no solamente con el grooming, sino también con los ciberataques y demás. Estamos todos online, estamos todos en casa, hay como una especie, ¿no? de documento. ¿Lo ven ustedes también en la RG? Sí, absolutamente. Nosotros lo salimos a transmitir inmediatamente cuando inició la cuarentena. Lo que vemos, Fede, es una tormenta perfecta, lo planteo desde el punto de vista peyorativo, una tormenta perfecta donde de un lado hay niños, niñas y adolescentes hiperconectados, incluso invadiendo las horas del sueño. Esto es una preocupación que estamos teniendo por parte de los adultos, y el otro lado, propio el análisis del perfil que acosa y abusa de niños, niñas y adolescentes en Internet, que prevalece, nosotros decimos que es un depredador sexual, digo, prevalece el coto de casa, salen a la casa permanentemente. Por supuesto que este escenario de pandemia, de cuarentena, exacerba las situaciones de grooming, eh, planteándolo en otros términos, vemos a ese cazador cazando, lo digo en términos para que todos entendamos, en un zoológico, digo, está realmente, este es un ejemplo para poder visualizar que en realidad este tipo de situaciones realmente en el contexto que estamos viendo nos preocupan de sobremanera. Eh, Reciben denuncias tanto de padres, los cuales sus hijos le comentaron, che, papá, me pasó esto y lo otro, pero también de adolescentes. Los adolescentes llegan también a la ONG para decirle, me pasó tal cosa de primera mano, digamos.
Mirá, hay un dato que te puedo arrojar y a que incluso cuando nosotros nacimos como vía institucional nos sorprendió mucho. Al principio nosotros largamos un 0800 porque entendíamos que eran los padres, las madres, y las que iban a denunciar situaciones de grooming. Después nos dimos cuenta en la marcha que la mayoría de las denuncias en realidad eran de los adolescentes, eran los propios adolescentes los que denunciaban, porque digo, prevalece acá una cuestión de estigmatización, de qué me va a decir papá, qué me va a decir mamá. Yo chateaba con alguien que conocía, que tenía la misma edad que yo, pero después me di cuenta que era un pedófilo, una persona adulta, y ahora me está pidiendo más fotos, más videos. No le voy a contar a mi papá, a mi mamá, porque me van a retar, me van a... Bueno, todas estas cuestiones se conjugan en la psiquis de la víctima, lamentablemente, y desde ahí vemos que sí, los pedidos de ayuda, por lo general, son de las propias víctimas. Es ahí el trabajo que venimos haciendo con los distintos equipos técnicos de Grooming Argentina para no solamente activar un protocolo que habla de la protección y de cuidar a esa víctima, sino también de encauzar una denuncia en materia penal, porque también, digo, inmediatamente hay que denunciar este tipo de situaciones. Nosotros decimos que la única herramienta que viene a cortar con este abuso que se da sin contacto físico a través de Internet es la denuncia. Por eso es muy, pero muy importante. Cuando vos decías, la ONG surge en 2014, cuando se tipifica el delito de grooming, ¿verdad? Si corregime si me equivoco. Sí, diciembre Y del hoy, año 2013. 2013. Y después también, inclusive a nivel nacional, obviamente, está la línea gratuita del 134 a nivel nacional para denunciarlo y demás. Usted me imagino que trabaja muy mancomunadamente con el gobierno nacional en este sentido. Digo, muy importante, obviamente, el apoyo que usted, como decía recién, reciben de primera mano las denuncias y pueden inclusive realizar una estadística y una noticia en el tiempo, pero imagino que si no trabajan con el gobierno nacional es un poco complejo. ¿Cómo es la simbiosis con el gobierno? Mira, hasta acá la realidad es que a mí en lo personal lo que me motivó en el año 2014 a impulsar esta organización es la ausencia de políticas públicas, no solamente una vacancia en materia organizacional, sino también una vacancia en materia de políticas públicas donde nosotros nacemos como institución. Dicho esto, la verdad que nosotros nos encasillamos en trabajar y en experimentar ese esfuerzo que hacemos a diario y la verdad que recién ayer tuvimos una reunión con el Ministerio de Seguridad de la Nación donde tratamos y debatimos la cuestión relacionada al ciberpatrullaje, pero bueno, estamos tratando de gestionar y articular acciones con el gobierno nacional, particularmente entendemos con el área de educación, por más que el grooming sea una problemática transversal, y en esto, bueno, creemos que la prevención en el marco de la comunidad educativa es un momento importante. Con el Estado, sí, claro, estamos capacitando a distintos operadores judiciales, capacitando a docentes, tenemos muchísimos pedidos de docentes bueno, que necesitan ser capacitados y capacitadas. Bueno, por supuesto que en ese sentido estamos construyendo y aportando la especificidad, esta expertise que Grooming Argentina viene desarrollando en estos años. Me imagino, hablamos recién de lo que tiene que ver con el grooming y con el ciberacoso, pero ayer, mejor dicho, desde la mañana bien temprano, con el reporte epidemiológico del gobierno nacional con respecto al COVID, eh, se me puso muy en moda la palabra sexo virtual, inclusive fue hasta recomendado en tiempos de pandemia como una especie de cubrir de los ciudadanos para que no entren en contacto personal. ¿Cuál es la mirada de la ONG con respecto a este tema? Imagino que lo tomamos un poco por sorpresa, ¿no? Sí, Fede, a ver, la realidad, cuando nosotros nos enteramos, yo justo estaba por entrar en la reunión con la ministra de Seguridad de la Nación ayer, y nos enteramos de los trascendidos periodísticos en relación a este término, el término del sexo virtual. En relación al sexo virtual, nosotros nos venimos refiriendo hace muchos años. El sexo virtual se denomina sexting, sexo y texto. En esto vemos que, a ver, tenemos una postura muy marcada.
Nos vamos a estar expidiendo en breve, seguramente cuando terminemos nosotros el vivo, con una gacetilla de prensa mucho más exhaustiva y contundente, porque sentimos la necesidad de hacerlo. Realmente creo que los dichos referidos y vertidos por el Ministerio de Salud de la Nación el día de ayer son por lo pronto peligrosos en esta mirada de que primero no hay una distinción entre mundo adulto y niños, niñas y adolescentes en cuanto a esbozar esta cuestión del sexo virtual. Y es una población son sujetos de especial protección, como primer análisis. Segundo análisis, nosotros entendemos al sexo virtual, al sexting. El sexting no es seguro, no existe el sexting seguro, es una cuestión de seguridad, porque por ahí algunos dirán, no, bueno, pero ¿qué tiene de malo que alguien con el que vos o con la que vos practicás el sexting no tiene nada de malo? En todo caso es la persona que lo comparte, que lo reenvía. Bueno, por eso, es una cuestión de seguridad. Vemos que es una conducta muy racional, con consecuencias muy racionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la práctica del sexting, digo, no hay nada de malo. Somos, digo, sujetos de derecho, cada uno efectúa y lleva adelante su libertad sexual como quiere, pero en esto, ¿dónde reparamos en el mensaje? Primero, eh, alguna pregunta retórica. ¿Qué beneficio supone atravesar semejante riesgo de revictimización, teniendo en cuenta que el medio tecnológico no es un medio idóneo para la práctica sexual porque no es segura? Porque desde el momento que yo envío un contenido sexual a un otro, automáticamente pierdo el control. Y acá viene la trampa. Ni siquiera depende de la persona que lo recibe, porque la persona que lo recibe puede ser una persona en la cual yo confío y sé que no me va a traicionar, pero hay factores externos que inciden en esta no decisión de la persona que recibe de compartirlo voluntariamente, tales como el hackeo, una pérdida de un dispositivo, el robo de un dispositivo, herramientas de agentes herramientas de inteligencia artificial, tales como la deepfake, que digo, alteran por manipulación digital. absolutamente, y eso luego se vende. A ver, tenemos hoy, lamentablemente, estamos viendo, Fede, una redes operando en el mundo que se dedican a la venta de packs y de nudes. Los packs y las nudes provienen de la práctica del sexting. Entonces, ¿qué ponemos primero? ¿La seguridad o qué es lo que ponemos primero? Porque la realidad es que desde el momento que se practica, automáticamente perdemos el derecho, digo, cuando una imagen íntima se comparte no consentidamente, digo, se comparte, están en juego el derecho al honor, el derecho a la imagen, el derecho a la integridad sexual, se ven afectados todos estos derechos, que incluso estamos lamentando víctimas que llegan o que alcanzan el suicidio por este tipo de práctica. Y te puedo arrojar el dato, el motive case, el primer caso que habla del año 2005 de Amanda Todd. Amanda Todd era una adolescente de 15 años que practicaba el sexting con una persona, que luego esta persona al enviarle ella contenido sexual en un contexto de desnudez, de semidesnudez, esta persona le dice, bueno, a partir de ahora yo ya tengo tus fotos, la empieza a chantajear, porque este es un poco también el lado B del sexting, que va en consonancia con lo que deriva del grooming. ¿Cómo termina la historia? Se termina suicidando porque las imágenes se viralizaron por todo el ecosistema de Internet. Entonces, la pregunta que yo le hago a aquellos que fomentan este tipo de prácticas, que lo único que hacen al naturalizarlas es legitimarlas, y al legitimarlas perdemos un montón de derechos que te los mencioné recién para no hablar técnicamente. La pregunta que les hago es, si vos fueras amiga o si vos fueras amigo de Amanda Todd, el día anterior, el cual envió ese contenido, ¿qué consejo le darías? Entonces creo que este es un poco el mensaje, porque la realidad que ayer estamos muy preocupados porque venimos trabajando muchísimo por
por proteger los datos personales de los niños, de las niñas y de los adolescentes, porque vemos que la práctica del sexting o del sexo virtual en los adolescentes es tomada como un juego, es un problema de conciencia también, no reparamos en la conciencia, en ese después de enviar. Por eso nuestro discurso no es en relación a cercenar derechos, sino que por el contrario, es velar por la protección de tantos derechos que se pueden ver afectados. Para quienes se suman ahora a la conversación, estamos dialogando con Hernán Navarro, el titular de Grooming Argentina, una ONG que lucha justamente por derechos de niños y adolescentes, también adultos, en lo que tiene que ver con las prácticas abusivas, si se quiere, en torno al cibersexo, o mejor dicho, al ciberacoso y demás. Esta práctica que nombraba recién Amanda Todd es la conocida como pornovenganza, ¿verdad? A ver, claro, la pornovenganza o la revenge porn es un término mal empleado, digo. Claro, tiene que ver con cuando hay una relación entre dos personas, ese contenido. En realidad, porno revancha es sinónimo de material, de la difusión de material íntimo no consentido, porque se da, sí, en un primer momento, en el marco de un consentimiento, pero luego hay una de las dos, de los dos usuarios de la otra persona que exacto, lo comparte. Entonces, bueno. Claro, en este sentido nosotros vemos, y te arrojo un dato, Fede, que lo vamos a mencionar en esta gacetilla que vamos a lanzar ahora, ni bien termine nuestra nota. 4 de cada 10 adolescentes practican sexting en Argentina. Wow. Es gravísimo este dato. 4 de cada 10 adolescentes practican sexting en Argentina. Este es un dato que desde en todo el año 2019 hasta muy poquito antes de la cuarentena, es decir, hasta este año, relevamos en más de 2.300 casos en todo el país entre los 14 y los 17 años. Relevamos esta muestra y la realidad es que es un dato alarmante para contrastarlo con los dichos del Ministerio de Salud en la Nación en el día de ayer. Realmente nos generó no solamente muchísima inquietud al principio, sino que también muchísima preocupación, porque fomentar y pregonar el sexo virtual deliberadamente, sin contemplar el mundo adulto, sin contemplar la niñez y las adolescencias, bueno, lo vemos realmente muy, pero muy grave. Me imagino que al momento de enviar ese comunicado, yo no me pongo del lado del abogado del diablo, ¿no? En este momento. Sí. De poner para tener también un contrapunto, sobre todo porque me imagino que a nivel sanitario, a nivel salud, dicen, bueno, intentemos que la gente no se vaya con su pareja no estable o con alguien que se chotea, que no viole la cuarentena para ir en busca de ese encuentro sexual prometido y demás. Y creo yo que fue también, digamos, una cuestión por ahí, inclusive hasta sin analizado, ¿no? Porque tampoco fue lanzada por digamos, muy pormenorizadamente, sino fue como lanzada ahí a ver qué pasaba. Esto es una producción personal, sí. Porque tuvo una consideración un poco más profunda. Me quedo con el punto que decías recién, de que la cantidad de adolescentes, el porcentaje de adolescentes que practican sexting, y tomo una pequeña consideración para los padres que seguramente están mirando este video. No se trata de aplicaciones extrañas ni de nada por el estilo, si bien casi todas las aplicaciones hoy por hoy tienen su chat privado, puede ser de WhatsApp, Telegram, Instagram, hasta por Twitter, o sea, hasta por SMS, ¿no? Que ya lo tenemos como olvidado. Cuando hablamos de sexting, hablamos prácticamente de enviarnos texto, alguna imagen, algún video después, pero puede ser con cualquier plataforma. No estamos hablando de una aplicación puntual que promueve este tipo de prácticas. A ver, la realidad es que sí, coincido con tu mirada, y ahí voy leyendo un poco, ahí los amigos de Lord Boutique también están en consonancia con esto de lanzarlo sin consensuar. La realidad es que sí, creo que no se reparó pero por eso digo, es una cuestión relacionada a la seguridad de las personas, es una cuestión relacionada a la protección, es una cuestión relacionada a la prevención. Realmente nos interesa muchísimo trabajar
en esta mirada, ¿no? En la mirada del mensaje en torno a la seguridad y en relación a que no existe el sexting seguro. Es efímero, digo, pensar en el sexting seguro. Por eso, a partir de ese momento, y sobre todo con la escalada de la industria de redes que venden las imágenes sexuales de niños, niñas y adolescentes. Digo, por eso nos toca, digo, de lleno a nosotros como organización, porque es algo que estamos incansablemente trabajando permanentemente, charlando con los chicos en las escuelas, dándoles herramientas, dándoles recomendaciones, dándoles fundamentos, porque lo que yo te estoy planteando, Fede, te lo estoy planteando con fundamentos. Entonces, creo que aquellos que naturalizan esta práctica la legitiman. Y creo que legitimarla es un mensaje muy, pero muy peligroso, porque una vez que, lo planteo en un contexto, una vez que una imagen de contenido sexual se viraliza y se comparte, es imposible de frenarla, no existe. ¿Sabés lo que padecemos nosotros con los padres que nos dicen, Hernán, ¿y dónde está la foto de mi hija? Quiero saber dónde está la foto de mi hijo, porque se la envió y ahora se la compartieron entre ellos y no sabemos dónde está. Realmente es muy, pero muy grave. Entonces, pedimos responsabilidad a la hora de comunicar, pedimos responsabilidad a la hora de proponer. Yo entiendo que estamos, bueno, no, esto nos tomó de sorpresa a todos, la cuestión de crisis que estamos viendo, pero en un momento de muchísima información, en un momento donde estamos viviendo exacerbada la información y donde incluso hablamos de momentos y escenarios que lamentablemente conllevan a esto, a potenciar las denuncias por grooming, a potenciar las prácticas del sexting. Creo que fue un mensaje muy, pero muy peligroso, por eso insisto, Fede, nos vamos a estar expidiendo de forma muy contundente cuando nosotros terminemos la entrevista. Perfecto. ¿Cuál es tuviésemos que darle, y vamos a intentar resumirlo, 3 consejos a los padres / adolescentes que tenemos en casa para tener un resguardo? La primera recomendación que me surge es no lo hagan, ¿no? Claramente. Pero ¿cuál es la hora que es el área de padres, sobre todo en este tipo de situaciones? Mirá, Fede, acompañado del no lo hagan, porque digo, tampoco saquémosle peso a la prohibición. Acá no hay prohibición, acá hay un mensaje muy contundente, con hechos fácticos y con un análisis mucho más empírico de la situación. Esto es un poco lo que proponemos nosotros como organización. ¿Qué quiero decir? Que al adolescente que lo quiere practicar, previo a eso hay que darle la información, porque el adolescente lo vive como un juego, están en ese despertar sexual, no reparan, incluso estamos trabajando muchísimo en un concepto con catedráticos de España, en el concepto de la extimidad. Es la ausencia por completo de pensar en proteger uno de los bienes, una de las cuestiones más importantes, que es la privacidad, la intimidad. Entonces, desde ese contexto y desde esa línea de pensamiento, a los adolescentes hay que hablarles desde el punto de vista fáctico. Bueno, lo que te puede llegar a pasar, por supuesto que cada uno, digo, son sujetos de derecho, no entro en el terreno de los adultos, pero digo, lo que te puede llegar a pasar es esto, digo, la batería de escenarios que se pueden desencadenar por llevar adelante esta práctica. Por eso, insisto, es una conducta muy, muy, muy racional para consecuencias muy, muy, muy racionales. Entonces, desde ahí, plantear esta postura que no existe el sexting seguro, refuerzo esta línea de pensamiento. Perfecto. Ahí, gracias a todos los que se suman. Por ahí dicen, bueno, consejos a los docentes que nos ponemos al hombro esta problemática tan preocupante, dice Verapic. Bueno, en parte lo vamos a formar, comunicar, educar en ese sentido a los adolescentes. Me imagino también, Hernán, que este tipo de temáticas deberían estar incluidas en una ley de educación sexual integral, también, ¿verdad? Total. Mirá, me das el pie justo para seguir profundizando en esta línea de pensamiento. Se propone sexo virtual deliberadamente cuando tenemos, desde el punto de vista práctico, no tenemos educación sexual integral en las escuelas. Entonces hay una balanza que no está uniforme, hay una balanza que está desequilibrada. Digo, primero tenemos que trabajar en sujetos
en esa introducción al mundo digital en niños desde primer grado, para dar cuenta de que cuando un niño a los 9 años, que es cuando recibe su primer celular, este es el dato que te doy, en Argentina a los 9 años un niño y una niña recibe su primer celular, es decir que, cuidado, el adulto le otorga una responsabilidad muy grande que el niño no tiene la capacidad para discernir. Doy este mensaje para el adulto, para repensarlo. A partir de ahí, digo, hay un punto de no retorno, no se vuelve atrás. Entonces, nosotros estamos viendo, cuando decimos que el grooming es la nueva modalidad del abuso sexual contra las infancias, lo que queremos decir es que niños, niñas y adolescentes están siendo abusados y abusadas sin contacto físico. Cuando hablamos de los packs y de las nudes, desarrollo, los packs y las nudes hablan de la problemática del sexo virtual, hacen al sexting. Los chicos y las chicas se envían mediante packs, que hablan de contenido de semidesnudez, y mediante nudes, que hablan de un contexto de real y total desnudez, practican el sexting. Digo, hoy ese tipo de imágenes, de contenidos, se vende en el ecosistema de Internet. Es decir que, al igual que decimos, sin clientes no hay trata, sin sexting no habría industria que venda este tipo de imágenes del capital humano más importante que tenemos, que son los niños, niñas y adolescentes. Es tan simple como esa premisa. Por eso me parece, en la realidad estamos muy preocupados con esta cuestión. Perfecto, Hernán. Y sacándote un toque nomás de lo que tiene que ver con sexting, grooming y demás, por acá hay una pregunta que me viene como anillo al dedo, quiero encontrarlo para mencionarlo, Gustavo Ramírez, que habla del ciberpatrullaje. Comentabas ayer, tuviste reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Soraya Frederick, con lo que tiene que ver con, bueno, me imagino algunos comentarios también que tuvieron bastante polémica durante la semana sobre, bueno, vamos y vamos a monitorear a través de redes sociales, internet, la internet toda, como por ahí se la quiere mencionar, a aquellos que estén incitando a saqueos, a violencia. ¿Cuál fue el digamos, de la ONG en esta reunión? Perfecto. A ver, en primer lugar, el término ciberpatrullaje es un término mal empleado. Hablamos del análisis de fuentes abiertas, y otro es un término muy técnico, pero más allá de algunas cuestiones y debates que se generaron, particularmente en Twitter, un poco la postura con la cual fuimos a la reunión en el día de ayer, a esgrimir nuestro temperamento y nuestra postura respecto a un protocolo que el Ministerio de Seguridad de la Nación está llevando a cabo, donde incluye, y esto me parece interesante también decirlo, a las distintas organizaciones de derechos humanos, organizaciones como la nuestra que protegen a la niñez y a las adolescencias en el mundo digital. Bueno, los distintos actores que participamos ayer de la mesa y de la reunión, me parece interesante así lo esbocé desde el punto de vista de la postura de Grooming Argentina. Digo, hoy todas las herramientas y las medidas que se tomen y que en pos de favorecer la protección de niños, niñas y adolescentes son bienvenidas. Y en esto yo no veo ninguna contradicción, por el contrario. Cuando un poco planteaba la cuestión de que cuando una persona, esto es muy técnico, pero digo, cuando una persona sube algo a su muro, lanza un tweet, automáticamente que convierte esa situación en algo público, pierde la expectativa, es decir, se denomina la expectativa razonable de la privacidad. O sea, yo ya me pronuncié. Ya es de todo, ya es de todo. O sea, pierdo control de lo que estoy. Entonces, me parece que en este sentido estamos de acuerdo, vamos a acompañar. Lo que sí planteamos es que queremos saber cuál es el temperamento, queremos participar en las capacitaciones, cuál es el criterio para determinar qué es delito y qué no. Bueno, en esto sí, sobre todo teniendo en cuenta que el grooming es un delito de acción pública, y que nos estamos encontrando en muchos casos, recibimos muchísimas denuncias de usuarios que denuncian a distintos usuarios que suben pornografía infantil, lo que yo nomino la mal llamada pornografía infantil. Por eso, a todos aquellos que nos están escuchando y que realmente sientan ese compromiso, les pedimos que nos ayuden, que si ven perfiles
que suben en sus redes sociales contenido de niños, niñas, adolescentes en un contexto de desnudez, de semidesnudez, bueno, inmediatamente nos contacten para avanzar en una denuncia penal. Hernán, no te quito más tiempo, la verdad, un placer enorme poder haber conversado contigo a través de redes sociales en vivo. Seguramente nos quedan un montón de preguntas en el tintero que le vamos a ir respondiendo, como me decías, en el comunicado que está pronto a lanzar Grooming Argentina y seguramente también a través de litoral.com. Un millón de gracias y nada, esperemos que cada vez tengamos que hablar un poco menos de grooming y de ciberacoso en nuestro país. Por favor, Fede, gracias a vos, gracias por el espacio, gracias bueno, todos aquellos y aquellas que nos acompañaron y seguimos profundizando en estos temas porque es sumamente importante que llevemos información y no desinformación a la gente, que llevemos herramientas y canalicemos entre todos y todas el contexto real que estamos viviendo. Así que muchas gracias.